La vamos a enviar. La vamos a enviar a quienes no se puedan conectar a esta hora. Carlos Oviedo del equipo de justicia electoral va a impartir la capacitación. De todas maneras, por aquí vamos a estar con Diego Rubiano, por si hay necesidad de apoyar en algo o en fin, resolver algunas preguntas que tengan de todo tipo. Pero digamos que nos vamos a concentrar en la capacitación de escrutinios para el equipo de escrutinios y pues las coordinaciones que a esta hora han entrado y seguramente estarán entrando otras. Habían unas personas en un enlace de Meet que no sé a qué horas apareció un enlace de Meet, pero bueno, por ahí se nos coló. Yo creo que ya están llegando a esta. Carlos, te doy el uso de la palabra. Ya creo que puedes compartir pantalla también por si vas a compartir, ¿me confirmas? Sí, justamente estaba descargando en el computador el Zoom para poder hacer la transmisión. A ver si ya me deja hacer la transmisión. No me sale la ventana de PowerPoint. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, Carlos, se ve. Sí, perfecto, Carlos. Veo tu pantalla. Como presentación. Listo. Bueno, la idea del día de hoy es que hablemos sobre el tema de escrutinios. Como bien saben, después de todos los problemas que hubo durante las elecciones a Congreso, estamos haciendo un esfuerzo para implementar con más fuerza la observación durante el periodo de escrutinios. Entonces, la idea es que hoy repasemos algunos conceptos frente a esto. Primero, ¿qué son los escrutinios? Es el proceso de conteo, verificación, clasificación y consolidación de los resultados electorales. Inicia desde que finaliza el proceso de votación, es decir, luego de las 4 p.m. cuando se hace el cierre de los puestos de votación. Este proceso se divide en varios momentos y cada uno de ellos tiene diferentes particularidades. Esta es la estructura general del proceso. Comienza con el escrutinio en mesa. Del escrutinio en mesa se pasa o al municipal para los municipios no zonificados o al zonal o auxiliar, dependiendo de si es un municipio zonificado o si estamos hablando como de un distrito. Y luego escala al escrutinio departamental y general. Estas son las etapas básicas del escrutinio. Entonces comenzamos. Escrutinio de mesa, donde participan los jurados de votación. ¿Qué se hace? Básicamente el conteo de votos, clasificación y la consolidación de los documentos en los formularios E14. A partir de eso escala a la siguiente instancia, en este caso auxiliar o municipal distrital, donde participa la comisión escrutadora, integrada por jueces, notarios o delegados de instrumentos públicos. Ahorita vamos a ver una diapositiva específica sobre la conformación de las comisiones. Acá se consolida la información de los E24 que provienen del escrutinio de mesa y se hace el diligenciamiento de los documentos E24 y E26 parciales. Escala hacia el escrutinio general, donde participan los delegados departamentales del CNE. Acá de nuevo se consolida la votación de la instancia anterior, la votación de los municipios, y se avanza igual en los documentos, en el diligenciamiento de los documentos E24 y E26. La última instancia es el escrutinio nacional, donde participan los 9 magistrados del CNE, consolidan la votación que viene del escrutinio general y hacen la declaratoria de la elección. ¿Cómo están conformadas las comisiones escrutadoras? Entonces tenemos acá, primero, la de distrital o municipal, las de nivel bajo, está integrada por 2 ciudadanos que se desempeñen como jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos. Los registradores distritales o municipales actúan como secretarios de comisión escrutadora. En la auxiliar tenemos también 2 ciudadanos que se desempeñen como jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos
y los registradores, en este caso zonales o auxiliares, actúan como secretarios de la comisión escrutadora. La general está integrada por 2 ciudadanos que hayan sido magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Electoral, Tribunal Superior, Tribunal de lo Contencioso Administrativo o profesores de Derecho. Actúan como secretarios los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Vamos con el escrutinio de mesa. Este proceso inicia al cierre de las mesas de votación, como habíamos mencionado, lo desarrollan los ciudadanos que fueron que ejercieron con las funciones de jurados de votación, que fueron designados para esta función pública. Como acá lo mencionamos, digamos, 600.000 ciudadanos que ejercen funciones públicas transitorias, y el proceso inicia desde el procedimiento de cierre de la mesa a partir de la destrucción del material sobrante. Se desarrolla en 5 pasos. 1. Los jurados de votación leen en voz alta el número total de sufragantes que consta en el formulario E11, el acta de instalación y registro de votantes. Se procede al conteo de los tarjetones. Si la cantidad de tarjetones supera los tarjetones que debería haber de acuerdo a la lectura del número de votantes, se tiene que pasar a la nivelación de mesa. Una vez ya se ha confirmado que hay un número igual de tarjetones y de votantes, se inicia el procedimiento para conteo, verificación, clasificación y consolidación de los resultados electorales. Este proceso culmina con el diligenciamiento del acta de escrutinio de jurados, es decir, el E14. Al finalizar el conteo y posterior diligenciamiento del formulario, los resultados deben ser leídos en voz alta por uno de los jurados y el material se introduce en los respectivos sobres de seguridad. Estos documentos electorales se introducen, digamos, en el arca triclave. Esto se entrega a los delegados de puesto de la registraduría, que posteriormente hacen el envío de ese material con acompañamiento de la fuerza pública para el sitio que está designado para el desarrollo de los escrutinios. Acá tenemos, digamos, el ejemplo de un formulario de 11. Digamos, este está conforme a lo que hicimos en la última lección, que tiene la huella, que va a dar firma y huella de la persona. Digamos, frente al segundo paso, una aclaración, el procedimiento de nivelación de mesa es cuando se busca que quede el número de tarjetones que corresponde con el número de sufragantes. Se realiza cuando hay más tarjetones que sufragantes, y lo que se hace es básicamente colocar en la urna, o digamos, si se puede hacer directamente con los tarjetones, si es en una de las comisiones escrutatorias que se desarrolla, se mezclan los votos, se sacan el número de votos sobrantes al azar y esos se destruyen. Acá vemos los formularios E14. Como bien sabemos, son 3 copias: claveros, delegados, y pues el más importante es el de claveros, naturalmente, pero pues están también el de delegados y transmisión. Cada uno tiene su propia función. Entonces, el de claveros es el oficial del escrutinio, es el que se va destinado a la comisión escrutadora, va destinado es el documento oficial que tiene efectos jurídicos y que va destinado a la comisión. El de delegados es la copia del formulario que mantienen los delegados de la registraduría, que es el que se escanea y se publica en la página web. Y el de transmisión es la copia del formulario que se utiliza para transmitir los resultados básicos para el tema del preconteo, que es lo que divulgamos normalmente, lo que accedemos a través de los boletines de la registraduría, que suelen ser en su mayoría el mismo día de la elección. Acá podemos ver entonces cuáles son los documentos electorales que salen de la mesa, específicamente el sobre con los votos, la lista de sufragantes, que es el formulario E10, el acta de instalación y registro de votantes, el E11, el ejemplar del E14 dirigido a los claveros, la autorización del voto, que es el formulario E12, que es en caso de que un votante haya tenido la oportunidad extraordinaria de sufragar en ese puesto de votación, se hace una autorización y se consigna en ese formulario especial, el E12. Y si se hacen reclamaciones escritas desde el escrutinio de mesa, tienen que adjuntarse con el acta y se llevan también en el arca triclave para que sean dirigidos a la comisión escrutadora para que ellos respondan a esa reclamación escrita. Importante recordar
que el trabajo y las funciones públicas transitorias de los jurados de votación terminan cuando se hace entrega del material electoral al delegado de puesto de la registraduría. Los documentos electorales deben ser entregados a más tardar a las 11 p.m. del día de la elección. Frente a lo que mencionamos ahorita de los E14 de transmisión y el tema del preconteo, recordemos que el preconteo son los resultados electorales que se entregan el mismo día de la elección a través de la página web de la registraduría. Tiene carácter informativo y carece de valor jurídico, no es vinculante, ya que el documento vinculante frente al tema de los resultados de mesa es el E14, de claveros específicamente. Acá tenemos un ejemplo del arca triclave, pues ahí hay diferentes variaciones, pero pues es fundamentalmente esto, un arca con 3 candados, con 3 sellos diferentes, que se le entregan a ciudadanos de unas categorías, de unas calidades especiales, para que sean los vigías de ese material electoral. Acá tenemos un resumen de quiénes pueden ser claveros, dependiendo del nivel de la comisión. Entonces, acá está el auxiliar zonal, un delegado del alcalde, un juez designado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, el registrador auxiliar, municipal, alcalde, juez municipal, registrador municipal, distrital, el alcalde, uno de los registradores distritales, un juez municipal, departamental, gobernador o su delegado y 2 delegados del registrador nacional. En el nacional, el presidente, vicepresidente y secretario del Consejo Nacional Electoral y el registrador nacional del Estado Civil. Ahora, frente a las funciones de las comisiones, en este caso, municipios no zonificados y auxiliares, deberán cotejar de manera oficiosa las actas, es decir, los formularios E14 que tienen a su disposición para verificar si presentan tachaduras, enmendaduras o borrones y si están firmadas por lo menos por 2 jurados de votación. En el primer caso, proceden al recuento de votos, cuando estamos hablando de que haya tachaduras, enmendaduras, etc. En el segundo, se excluyen del escrutinio si están firmadas por menos de 2 jurados de votación, se excluyen del escrutinio. Las comisiones auxiliares y de municipios no zonificados consolidarán el resultado de la votación de la respectiva circunscripción electoral por lista de candidato y procederán a registrar los resultados en el acta de escrutinio parcial, que es el formulario E26. En el caso de las generales o departamentales, sus funciones incluyen dar lectura al acta de introducción de pliegos elaborada por los claveros, formulario E20 con el día, la hora y el estado de los documentos que fueron allegados al arca triclave, efectúan la sumatoria de los votos con fundamento en las actas parciales de escrutinio de las comisiones escrutadoras municipales, atienden y resuelven mediante resolución las reclamaciones que sean formuladas por testigos electorales, candidatos o sus apoderados, emiten los documentos que son pertinentes al escrutinio y firman todas las actas y demás documentos que se hayan originado como parte del escrutinio. Ahora, la designación como miembro de la comisión escrutadora, como por ejemplo la de jurados de votación, ¿es de forzosa aceptación? Sí lo es. En el caso de los escrutadores distritales, municipales y zonales son de forzosa aceptación. Los que no concurran a desempeñarlos pagarán una multa que será impuesta mediante resolución por los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Hay un régimen de inhabilidades también para ejercer funciones dentro de una comisión escrutadora y, digamos, incluye las personas, digamos, aquí está, cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad o primero civil de candidatos y de personas vinculadas a la elección. La persona que se encuentre en alguna de esas circunstancias será sancionada si no declara el impedimento que tiene. Digamos, es la estructura de cómo se va realizando. Es una gráfica que deberíamos ver de abajo hacia arriba porque va escalando, digamos, en la jerarquía. Acá se ven también los software que intervienen y, digamos, los documentos que salen de cada uno de estos niveles. Aquí está el número de, pues esto es un dato de Congreso, pero digamos que ahí están las comisiones escrutadoras, el número de comisiones que hay según el nivel. Creo que son las mismas para presidencia. ¿Y cuáles son los formularios que van sacando? Vemos en 3 niveles diferentes, en este caso en 3 de estas etapas, los C24 y los C26. Al final va escalando hasta llegar a la comisión escrutadora del Consejo Nacional Electoral, la de mayor nivel, que es la que acaba declarando la elección.
¿Qué pasa una vez finaliza el escrutinio? Las comisiones escrutadoras generales, una vez resueltos los recursos y concluido el escrutinio, y si no existe desacuerdo entre los delegados del Consejo Nacional Electoral y recursos de apelación contra sus decisiones, realizan la declaratoria de la elección. Deben abstenerse de expedir las credenciales, que son los documentos con los que se certifica, digamos, que un candidato fue el ganador de la elección. No se hace la toma de posesión del puesto, sino simplemente se declara como ganador de la elección cuando se presenten apelaciones a sus decisiones y cuando hubiere desacuerdo entre ellos. En este caso, la función de dirimir las discrepancias corresponde al Consejo Nacional Electoral. Vamos a pasar a la siguiente sección de la presentación, que es reconteo y reclamaciones, que la va a presentar otra de las compañeras del Observatorio de Justicia Electoral, Tania. Ya le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Lugo. A continuación vamos a hacer un recuento sobre lo que son las reclamaciones y dentro de esto las solicitudes de reconteo de votos. ¿Podrías cambiar la diapositiva, por favor? Listo. Dentro de las reclamaciones que se pueden presentar en los procesos de escrutinios están el reconteo de votos. Estos se refieren a un mecanismo en el que se vuelven a contabilizar el número de votos con el fin de dar mayor transparencia a las elecciones. Estas tienen unas oportunidades específicas para su solicitud. La primera vez que se puede solicitar es en el escrutinio de mesa ante los jurados de votación. Ellos deben solucionar esta petición de inmediato. Después, en el desarrollo de las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales y distritales, se pueden solicitar. Estas solicitudes pues tienen que ser de manera razonada y las comisiones se pueden negar a hacerlo en caso de que no lo encuentren lo suficientemente fundamentado. También se puede presentar en otra instancia del escrutinio, que es ante los delegados del Consejo Nacional Electoral. Ellos específicamente lo harán solamente cuando las comisiones auxiliares municipales y distritales hayan tomado la decisión de no hacerlo y por tanto haya una apelación. Una vez se verifica el reconteo de los votos por una comisión escrutadora, no procede volverlo a hacer respecto a la misma mesa de votación. Siguiente, por favor. El Consejo Nacional Electoral podrá también conocer estas solicitudes de reconteo de votos en 3 situaciones específicas. La primera es cuando la comisión escrutadora distrital o municipal se hubiera negado a esto. También cuando se haya presentado la apelación de manera oportuna y cuando lo consideren que tiene razones de peso para hacerlo. Siguiente. Listo. Las comisiones escrutadoras municipales, auxiliares y zonales no pueden negarse a las solicitudes de recuento de votos en ciertas situaciones. Asimismo, pueden actuar de oficio cuando encuentren estas situaciones. La primera es cuando en las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia del 10% o más de los votos por las listas de candidatos para las distintas 84 corporaciones públicas. Otro escenario es cuando los jurados, en las actas de los jurados de votación aparezcan tachaduras, enmendaduras sobre los nombres de los candidatos o en los resultados de votación. También cuando exista duda a juicio de la comisión sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación. Otro escenario es que cuando se soliciten los recuentos, cuando se solicita el recuento de votos, no sea viable pedir el recuento de votos y la verificación de estos votos de manera genérica. Perdón, lo reformulo. No va a ser viable resolver esta solicitud cuando se haga de manera genérica y no haya una discriminación por mesa sobre la que recae esta solicitud. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿en qué consisten las reclamaciones? Estas son impugnaciones escritas que se hacen dentro de las diferentes instancias de escrutinio y se pretenden identificar inconsistencias dentro de los procedimientos y resultados de conteo de votos. Estas
las pueden presentar 3 personas en particular. Los testigos electorales que estén debidamente acreditados por la Registraduría Nacional, ellos digamos que tienen un papel fundamental aquí porque hacen toda la verificación del proceso de escrutinio, pueden mirar si los documentos que estaban en el arca triclave estaban pues íntegros y no habían tenido modificaciones, también pueden fotografiar y filmar todo el procedimiento. Este tipo de solicitudes también las pueden hacer los candidatos y los apoderados o abogados de los candidatos. El Ministerio Público, particularmente la Procuraduría, también tiene un papel importante aquí y es que al encontrar inconsistencias pueden dejar constancia sobre estas para que las comisiones hagan algo al respecto, tomen una decisión para subsanar estas inconsistencias. Siguiente. Listo. Entonces, ¿ante quiénes y en qué oportunidades se pueden presentar las reclamaciones? Entonces, una primera oportunidad es ante los jurados de votación. Ellos lo que hacen es que estas reclamaciones las llevan en el sobre que va dirigido a claveros junto a otros pliegos electorales, lo dejan ahí y esto lo va a conocer las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares. Otro segundo escenario para presentar estas reclamaciones es en el transcurso de los escrutinios de las comisiones y justamente cuando ellas hayan publicado o hecho entrega de archivos planos del formulario de 24, darán mínimo un día hábil para la presentación de este tipo de reclamaciones. Otro escenario son en la Comisión de Escrutinio General que hacen los delegados del Consejo Nacional Electoral. Y también pueden conocer de apelaciones la Comisión de Escrutinio Nacional. Siguiente, por favor. Listo. Estas reclamaciones y pues las futuras apelaciones que hayan lugar no eximen de la obligación de hacer el cómputo total de votos. Es decir, que pese a que hayan reclamaciones, el conteo de los votos, el cómputo total de votos debe continuar. No suspende el proceso de escrutinios las reclamaciones. Siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son las causales? Dentro del Código Electoral se establecen 12 causales para hacer este tipo de reclamaciones. Estas solamente se pueden aducir una vez. Es decir, cuando yo la planteo ante la comisión escrutadora y hay una decisión al respecto de fondo o se apeló, no se puede volver a aducir esta causal, sino que solamente se puede hacer por una vez. Entre las causales se encuentran cuando funcionaron mesas en sitios no autorizados, cuando la elección se realiza en días diferentes, cuando las actas de escrutinio estén firmadas por menos de 2 jurados. Devolviéndome un poco a las 2 primeras causales, estos escenarios pueden suceder, pero siempre que se encuentren bajo el marco de la ley, siempre que me dé una justificación por fuerza mayor, caso fortuito, pero si no está este tipo de justificaciones de ley, entonces está dentro de la causal de reclamación. Listo. También se presenta cuando se hayan destruido o perdido votos y no exista el acta de escrutinio. Cuando el número de votantes exceda el potencial de la mesa, cuando el número de votantes exceda el censo electoral, también cuando los pliegos electorales se reciban extemporáneamente, cuando el acta de escrutinio se elabore y firme en el sitio en un sitio diferente al que debe funcionar la comisión escrutadora. Otro escenario es cuando las listas de candidatos que no se haya inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando el candidato no haya aceptado la candidatura. Y también cuando las actas de escrutinio presenten algún error aritmético o de digitación. Siguiente, por fin. Listo. Además de estas 12 causales, existen otras causales que se derivan de la necesidad de agotar el procedimiento administrativo en los casos en los que se inicie una acción de nulidad electoral.
Entonces, en estos casos, las causales de nulidad de los actos administrativos electorales que contempla el Código Contencioso Administrativo también aplican. Entonces, estas son violencia contra escrutadores, destrucción de tarjetones, registros electorales falsos, actas alteradas luego de firmadas, cómputo a favor de candidatos inhabilitados y finalmente, cuando los jurados o miembros de la comisión escrutadora sean parientes de los candidatos. Siguiente. Listo, entonces, ¿cómo toman la decisión las comisiones? En primer lugar, sobre el acta general de escrutinio debe estar constatado que se presentaron esas reclamaciones. También cuando se haya analizado el caso, esta tiene que ser notificada en estrados, es decir, de manera verbal dentro de la misma audiencia pública del escrutinio. Y sobre esta resolución podrán pasar pues dos efectos. La primera es que si encontró fundamentadas las reclamaciones, puede ordenar que se corrijan o se excluyan de las actas los cómputos de votos que pues digamos que no correspondan. Y el segundo escenario que puede pasar es que otorgue la apelación porque las personas legitimadas no encontraron fundamentada pues la decisión de la comisión. Entonces, en este caso, el conocimiento va a una instancia superior de escrutinio. Siguiente, por favor. Listo, entonces justamente pueden controvertir las decisiones que hayan tomado las comisiones de manera inmediata. Entonces, una vez se notifique esta resolución motivada, de una vez las personas legitimadas hacen uso de la apelación. La apelación también pues tiene que estar fundamentada en las causales de ley, en estas 12 causales que hablábamos, y lo hace la misma persona que dio a conocer la reclamación. Siguiente. Listo, entonces vamos a hacer como un pequeño recuento de cómo funciona el tema de las reclamaciones y también pues miramos acá cómo se salta de los niveles de escrutinio ante las apelaciones. Entonces decíamos que una primera oportunidad de reclamación es ante los jurados de votación. A ellos también se les puede hacer una solicitud de reconteo, lo cual lo resuelven de manera inmediata. Estas reclamaciones que son escritas se van al sobre de claveros y los conoce, acá pues salta el estadio y los conoce las comisiones escrutadoras municipales no unificadas y auxiliares. Entonces, ellas van a decidir de fondo este tipo de reclamaciones y también, digamos que pueden verificar el reconteo de votos que hicieron los jurados. Acá entonces hay dos oportunidades para presentar las reclamaciones. Una en el desarrollo de la audiencia pública de escrutinios y segundo, un día o los demás días que se hayan habilitado después de la publicación o entrega de los archivos planos del formulario 24. También, pues digamos que ella se encargará de otorgar la apelación si lo encuentra al lugar y pasa a la siguiente instancia de escrutinio, que serían las comisiones escrutadoras municipales. Entonces, deciden de fondo estas apelaciones que sucedieron en las anteriores comisiones. Y pues si lo encuentra motivado, hará las respectivas modificaciones en el acta de escrutinio. Y digamos que si se presentan acá las reclamaciones, estas saltan ante la comisión, ante las comisiones escrutadoras generales que pues se hacen por departamento y lo conocen funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Y pues digamos si se presenta aquí nuevamente una reclamación, esto lo conoce funcionarios, los magistrados del Consejo Nacional Electoral y pues ellos también tienen como la potestad de resolver controversias que hayan nacido entre funcionarios de las comisiones. Ante esta instancia ya no se podrán presentar reclamaciones. Siguiente, por favor. Ah, listo, perfecto. Listo. Muchas gracias, Tania. Digamos que lo único que nos quedaría acá pendiente realmente
más allá de los aspectos como procedimentales y jurídicos del escrutinio, es mencionar qué es lo que ocurre en la práctica, cómo se ve una comisión escrutadora. Básicamente los elementos clave, los que ya mencionamos, una arca triclave en donde están los pliegos electorales, todos los documentos que se van a utilizar como parte del procedimiento de escrutinio, los funcionarios, las personas de la comisión escrutadora, que son las personas que mencionamos. Hay unos instrumentos tecnológicos que son fundamentales para el desarrollo de la función escrutadora, que son un escáner para la digitalización de los documentos, tiene que encontrarse en todas las comisiones, los equipos en donde van a estar instalados los software que entrega el contratista, dependiendo del nivel. Entonces, si es para las comisiones zonales, municipales, departamentales, en ese caso sería un contratista de Disprover quien hace la entrega del software. Y en el nivel más alto, en este caso sería de Indra, estas personas tienen que hacer la entrega a los escrutadores, tienen que hacer la verificación de la identidad de los escrutadores, entregarles el software y los equipos mostrando que la información está en blanco, que les entrega los formatos de E24, E26 y demás información que tienen que diligenciar los escrutadores, tiene que estar en blanco y tiene que haber un proyector para que se muestre públicamente a las personas que participen en la audiencia, digamos, en nuestro caso observadores, pero también testigos, apoderados o incluso candidatos que estén directamente participando en el proceso, para que se vea permanentemente que la información que se está mencionando, que se está leyendo, que se está diligenciando, corresponda a la que está quedando consignada en el software. Eso es con el fin de que lo que reflejan los documentos y lo que es el proceso y lo que se está viendo de las acciones de la comisión queden reflejadas y se vean públicamente. En caso de que haya inconsistencias, pues tiene que haber, en todo caso, anotaciones frente a eso. Ese tema se empieza a volver un poquito más relevante cuando ya hablamos de un tema como el formulario de observación que vamos a utilizar. En este momento voy a cambiar la pantalla. No, vamos a hacer una cosa. Primero planteemos preguntas frente a la presentación. No sé si de pronto alguien quisiera generar alguna pregunta, si nos quisiera presentar una duda para que intentemos solucionarla. Y si no, pues pasamos de una vez a la revisión del formulario. La idea es tener clave tanto como los procedimientos y los aspectos jurídicos del escrutinio, como los aspectos prácticos, porque la idea es que veamos ambas cosas, que verifiquemos los cumplimientos de estos procedimientos dentro de nuestra observación. Gustavo tiene la mano levantada. Una pregunta muy sencilla, pero es que tengo dudas. Los escrutinios son el domingo y el lunes 30 es día de fiesta. ¿Los escrutinios siguen común y corriente? Bueno, sí, pues deberían seguir. Tengo entendido, porque esta es una labor que es continua hasta que se le dé cierre. Tiene unos horarios y va hasta las 9 de la noche cuando, si no se ha concluido todavía el proceso frente a la mesa, puesto, o digamos, la unidad que se esté evaluando, que se esté revisando, tiene que dejarse diligenciada el acta parcial y luego se continúa al día siguiente, pero pues el proceso es continuo. Entendería que tienen que seguir desarrollando el proceso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Veo 3 manos levantadas. Gustavo, Juliana y Julián. Dale, Juliana. La mía Bueno, ya buenas está lista. tardes. Yo tengo una pregunta. Mucho gusto, Juliana Galvez de Manizales. Mi pregunta está enfocada es hacia el papel de nosotros en esos escrutinios. También tiene que ver con la injerencia que se haga, en que las reclamaciones que se hagan, pues nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio de incidencia, pues para que eso se pueda hacer efectivo, en aras de garantizar precisamente una no vulneración de derechos frente a
a la lectura o a esa voluntad que tienen los electores, porque pues nosotros estaríamos es en el tema del tema auxiliar, ¿cierto? De los escrutinios auxiliares. ¿Nosotros hacemos un ejercicio más allá solo de la observación o más que eso, precisamente en el tema de las reclamaciones tenemos debemos de hacer un tema de mayor fuerza? No sé si de pronto más bien Patricia respondes esa pregunta. Hola, buenas tardes a todos y todas. Meto la cuchara aquí. Bueno, Es problemas con el audio, está dándoles sonando bastante mal. básicamente observadores. Nosotros, pues en este caso, hola. Hola, compañeros, compañeras. Ahora sí se escucha mejor. Sí. Listos, qué pena, creo que fue cuando activé la cámara se me volvió miércoles la red, pero bueno. Les decía respecto de la pregunta de Juliana, meto la cucharada en este momento. Bueno, recordemos ahí nuestro papel como observadores, más allá de que seamos observadores en puesto itinerantes o en este caso de escrutinios, es importante tener en cuenta que nuestro rol siempre será la observación. Seguramente ahorita en este momento, cuando acabemos este pedazo de preguntas y arranquemos con el formulario, el rol va a quedar muchísimo más explícito y muchísimo más claro. Pero Gracias, en temas de compañeros. reclamación, un elemento fundamental que tenemos que resaltar ahí. La competencia sobre las reclamaciones, que muy bien explicaba Tania hace un momento, recaerá solamente sobre personas pues, delegadas de los partidos políticos o de las campañas que estén allí en contienda. La observación no tiene pues velas en ese entierro. Lo que sí es importante tener en cuenta entonces es nuestro rol. Nosotros vamos a verificar el cumplimiento efectivo y estricto de la norma electoral, en este caso en los escrutinios, tal cual como lo hacemos pues, como observadores de puesto en algunos casos. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Seguía, creo que Julián también tiene la mano levantada. Sí, gracias, Carlos, y todos quienes han aclarado los puntos. Era muy en el sentido de lo que preguntaba Juliana, pues como si de pronto tendríamos ya inferencia o seguíamos en el rol de observadores, pero entonces ya con lo que aclaró el compañero Diego ahorita ya quedó más claro. Muchas gracias. A usted, Julián, muchas gracias. Veo, Manuel Sebastián tiene también la mano levantada. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Pues primero agradecer la presentación, pero a mí sí me gustaría que precisamente por lo que tú decías, Diego, nosotros no tenemos la facultad pues de hacer reclamaciones ni impugnaciones en ningún momento del proceso electoral. Por lo tanto, a mí la duda que me queda es, uno, sobre todo para que nos ayuden a resolver esas dudas que se nos hacen en las capacitaciones, en el tema de cuál es nuestra función y nuestro papel dentro del escrutinio y qué hacer en distintos casos, como todas las capacitaciones suele pasar. Una pregunta que a mí me hicieron y que todavía no sé cómo resolverla y me gustaría que me la aclararan ustedes es sobre todo el proceso de los claveros, porque antes los claveros, en la experiencia que yo tengo, solían ser los que iban por el material electoral y ellos eran los que entregaban el material electoral en el lugar de escrutinios. Para estas elecciones, al menos para las pasadas en Bogotá, se dio el caso totalmente distinto. Los claveros ya estaban en Corferias y por lo tanto no se sabía quiénes eran las personas que transportaban el material electoral, las que llegaban con ellas. Entonces sí me gustaría que me explicaran un poco cómo es el proceso de selección de claveros y si ha cambiado de un momento a otro. Gracias. Claro que sí. Bueno, abordemos ese pedazo. Nuevamente, pues les pido disculpas por la cámara, se afectó el audio cuando la inicié, pero bueno, les cuento. El tema de los claveros es fundamental y recordemos un poquito el procedimiento en ese caso. Las personas que reciben el material electoral luego de los jurados de votación, que estaba allí hace un momento en las diapositivas, son los delegados de puesto. Los delegados de puesto, en teoría, son los que tienen la obligación de llevar el material electoral hasta el sitio del escrutinio. Caso Bogotá, como lo planteaba Sebastián hace un momento, pues aquí se realizan corferias, razón por la cual a través de la
ayuda, digamos, logística también que tiene dispuesta la registraduría en acompañamiento con la fuerza pública, se hace ese traslado del material desde los respectivos puestos hasta el sitio del escrutinio. Y es allí, en el sitio de escrutinio, donde se recibe el material electoral a cargo de los claveros. Entonces, recuerden, claveros serán 3 personas, una persona, ¿dónde está? Que dice nuestro código electoral. Ay, se me escapó este pedazo por aquí, qué vergüenza con ustedes. Muchas gracias, Carlos, ahí ya me ayudó con este pedazo. Entonces les digo, vamos a comisiones las de más bajito nivel, auxiliares o zonales o municipales. Entonces básicamente encontraremos delegados de la administración municipal, de la alcaldía, otro juez municipal y una persona de la registraduría. Pues obviamente, por ejemplo, caso Bogotá, es muy grande la cosa, entonces lo que encontraremos serán delegados de registraduría, igual que los delegados de puesto. Esta es la conformación de los claveros, cada uno con su respectiva llave. Las personas que han acompañado, por ejemplo, el proceso en municipios más pequeños sabrán que no es una arca triclave como la vimos en la presentación, sino a veces es un cuarto dentro de las oficinas bien sea de la registraduría o de la alcaldía, donde se almacena este material mientras dura el proceso de escrutinios. Eso no ha cambiado, esto no ha, digamos que no ha sido diferente, simplemente es aclarar ese proceso. Jurados de votación entregan a delegados de puesto, delegados transportan el material en compañía de la fuerza pública y dentro del sitio de escrutinios los claveros correspondientes son los que resguardan y reciben este material electoral. ¿Hasta ahí soy claro, Sebastián? Sí, Diego, gracias. Listo, todo bien. Yo agregaría que, digamos, el papel de los claveros no es necesariamente el de las personas que transportan el material electoral, como bien nos dijo Diego, eso lo acaban haciendo realmente los delegados en compañía de la fuerza pública con el acompañamiento, y de hecho es una de las cosas que vamos a ver en el formulario, si eso se realizó así ese procedimiento, sino que son más como los custodios del material electoral, son las personas que están encargadas de brindar garantías de que no se afectó, de que no se alteró, de que no hubo pérdida de material electoral. Presencian y, digamos, desarrollan el sello del material, ponen los candados, etcétera, y son los guardianes de esas llaves que son los que se necesitan para poder abrir y sacar el material. Es una garantía de debida custodia y conservación del material. Listo, voy a meter aquí la cucharada nuevamente. Gracias, Carlos. En el chat y hace referencia a 2 cosas. Primero, al final del escrutinio se puede como observador solicitar copias digitales de las actas en esta etapa y 2, en el escrutinio se permite registrar video y fotografía libremente. Listo, entonces voy con la primera pregunta. Efectivamente, al término de cada comisión escrutadora, sin importar su nivel, se tiene que generar estos, lo que la registraduría llama entregables, básicamente, en los que podemos encontrar, uno, la base de datos procesada en cada comisión, los registros mesa a mesa con votos de cada comisión. 2, las actas generales de escrutinio y los formularios E24 y E26 que emite cada comisión. Eso es entregable tanto para testigos y delegados de partidos o campañas políticas, los delegados del Ministerio Público que se encuentren, y como observadores también podemos acceder a este material. Simplemente una cosa ahí como para hacer la salvedad, a veces algunas comisiones no tienen los medios magnéticos para entregarlo, entonces solicitan que quien lo quiera, quien lo quiera pedir, pues lleven sus propios CDs, DVDs, memorias USB y demás para hacer la entrega de este material. Es simplemente una salvedad. Y los términos de registro fotográfico o en video, dentro de la comisión escrutadora no hay ningún problema para hacerlos, entonces lo podemos hacer en calidad de observadores sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí antes de avanzar con el formulario? Bueno, entonces creo que podemos seguir con el formulario. Cualquier cosa que recuerden o que quede en duda cuando empecemos a mirar el formulario, obviamente lo podemos abordar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por la ayuda con las preguntas. Listo, entonces vamos a examinar el formulario. La primera, pues los datos normales, los datos donde identificamos al observador,
coordinación regional, departamento, nivel de escrutinio. Eso es importante porque, como hemos visto, las funciones son diferentes y en algunos casos también, digamos que hay algunas pequeñas diferencias en funcionamiento, entonces es importante ver cuál nivel de observación estamos realizando, el lugar donde se realizó el escrutinio y la pregunta sobre cuántas comisiones escrutadoras funcionan en el recinto. Por ejemplo, acá en Corferias había pabellones completos en Bogotá con comisiones escrutadoras, entonces estaban por las centenas la cantidad de comisiones que estaban funcionando en un solo recinto, entonces eso también hay que especificarlo. Es importante que tengamos en cuenta que para algunos de estos procedimientos es fundamental para poder observarlos que estemos muy a tiempo. Entonces, digamos, primer punto, condiciones generales del recinto del escrutinio. Al llegar al lugar donde se llevarán a cabo los escrutinios a las 3 p.m. del día de las elecciones, observe los siguientes aspectos generales. Primero, anotar la hora a la que se llegó. El ideal es, como se especifica ahí, 3 p.m. Si se le permitió el ingreso al sitio de escrutinio en su condición de observador, explicar si hubo algún tipo de dificultad para el ingreso, verificar si la comisión escrutadora tiene conexión a internet, si tiene planta eléctrica, que son condiciones que son básicas, una para la transmisión de la información y la otra para que se garantice el funcionamiento continuo. Una de las preguntas, la que sigue, la 1.6, ¿se presentaron cortos en el servicio de energía eléctrica durante el escrutinio? Esa es una de las preguntas que, aunque está en la parte inicial, hay que diligenciarla hasta que terminemos la observación. Listo, la segunda parte se refiere a la instalación técnica de la comisión escrutadora. En este caso, sí, digamos, como yo estoy manejando el computador, si de pronto surge alguna pregunta, por favor, le pido a Diego o a alguno de los demás compañeros de la MOE que me interrumpa para que abordemos las preguntas que quieran. En este caso sí es mejor que lo veamos pregunta a pregunta cuando surja. Listo. Instalación técnica de la comisión escrutadora. Esto es desde las 3:30 p.m. Muy importante de nuevo, el horario de cumplimiento del tiempo que está establecido ahí. ¿Cuál es el número de la comisión escrutadora que está observando? Para identificarla. ¿Cuántos puestos de votación se encuentran asignados a la comisión escrutadora? ¿Y cuáles? Vamos a hacer una verificación del kit de escrutinios, como mencionábamos ahora, elementos que tienen que estar presentes, los computadores, el lector biométrico de huella, que es lo que permite la verificación de la identidad de las personas de la comisión, el video BIM, con lo que vamos a proyectar la información que se está consignando en el software, lo que se está digitalizando, impresora escáner para escanear los documentos, el espacio para proyectar, obviamente que esté, no solo que haya un proyector, sino que el tamaño de la proyección y el lugar en donde está sea adecuado para que la gente igual pueda verlo, y el arca triclave, que como sabemos es donde están los documentos y pliegos electorales. Listo. Entonces, ahí continuamos. El software realizó actualizaciones al momento de su instalación. El representante del contratista de soporte técnico hizo entrega formal del software a la comisión escrutadora a través del acta. Eso es un procedimiento formal en el que cuando se realiza la instalación y se hace por primera vez la entrega del software para que empiecen a hacer el diligenciamiento de la información, un representante del contratista, que es la persona de soporte técnico, hace esa entrega formal y se tiene que diligenciar el acta donde se consigne, digamos, donde se deje registro de que se realizó esa entrega, que la información estaba, digamos, en blanco, no había nada prediligenciado, que las condiciones sean las que presupone la ley que debería haber. Y además colocamos cuál fue la hora en la que se realizó la entrega formal del software. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo muy claro. Muchas gracias. Listo. Continuamos entonces. Instalación de los miembros de la comisión escrutadora. Esto va a ocurrir en condiciones normales entre las 3:30 y hasta las 4 p.m. Entonces, primero, al iniciar el escrutinio estaban presentes los miembros de la comisión escrutadora. Están los 2 miembros designados por el Poder Judicial, jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos o personas de reconocida honorabilidad.
Está el delegado de la registraduría, que opera como secretario de la comisión, como mencionamos durante la exposición. Está el representante del contratista, es decir, la persona de soporte técnico para el software. Y por último, se encuentran los claveros en la comisión escrutadora, para que se pueda realizar la apertura del material en el momento que corresponda, cuando haya arribado el material. ¿Se realizó algún cambio, el cambio de algún miembro de la comisión escrutadora antes del inicio del escrutinio? En caso afirmativo, lo que corresponde a los procedimientos es el diligenciamiento del acta E22. Tenemos que verificar si en efecto se realizó. Y acá en la pregunta 3.4 nos dice que solicitemos tomar fotos de esa acta, del documento E22, y respondemos si se nos permitió o no se nos permitió tomar la fotografía del E22. La 3.5. Todos los miembros de la comisión escrutadora mencionados en la pregunta 3.1, los dos miembros del Poder Judicial, delegado de la registraduría, fueron registrados en el software. Los dos escrutadores designados por el Poder Judicial más el secretario de la comisión registraron su huella digital al registrarse en el sistema. Hay representante de los entes de control al momento de la instalación de la comisión escrutadora, es decir, Procuraduría, CNE, Tribunal de Garantías, Fiscalía, etc. Muy importante, como nos mencionó en la exposición Tania, que estén los miembros de la Procuraduría, que presentan igual, dejan constancia cuando tengan observaciones y tienen un papel activo dentro del desarrollo del proceso de escrutinio. ¿Hay testigos electorales o apoderados de las campañas al momento de la instalación de la comisión escrutadora? ¿Los testigos o apoderados están debidamente acreditados? Es decir, cuentan con la escarapela E16. Si hay testigos electorales, vamos a identificar de qué campañas o partidos. Recordemos que por concepto del Consejo Nacional Electoral, solo quienes estén involucrados en la contienda, quienes estén en la respectiva elección, pueden tener testigos electorales. Entonces, digamos, en este caso, los partidos que no cuenten con candidato propio y no hagan parte de ninguna coalición, no pueden aportar testigos electorales. En la sección 4, ingreso del material electoral al recinto de escrutinio. Tiene que ver con el proceso que mencionamos de traslado de todo el material electoral al sitio específico donde se va a desarrollar el escrutinio. Dice, luego de observar la instalación de la comisión escrutadora, en caso de que aún no haya llegado a ella el material electoral, diríjase a la entrada del recinto y observe la llegada del material que proviene de algún puesto de votación. Entonces vamos a responder primero, ¿quién estuvo a cargo del transporte del material? Vamos a identificar el funcionario que estaba encargado de eso. Como mencionamos, debería ser un delegado de la registraduría. 4.2. Observa acompañamiento de fuerza pública al llegar el material electoral. Debería contar con acompañamiento de la fuerza pública. ¿Se presentó algún obstáculo o inconveniente para el ingreso del material electoral al lugar de escrutinios? ¿Sí o no? En caso de que respondamos afirmativamente, describimos cuál es ese problema o obstáculo. El material fue llevado inmediatamente a los claveros firmando el acta E19. Si no fue llevada inmediatamente, vamos a especificar por qué. Punto 5. Depósito del material electoral en el arca triclave. Después de observar el ingreso del material electoral al recinto, regrese a la comisión escrutadora y observe el momento en el que llega el arca triclave. ¿Puede identificar usted el arca triclave de su comisión escrutadora? Esto es igual, estas arcas suelen tener un documento donde se identifica, además de que tienen los sellos y los candados respectivos para que uno sepa cuál es el puesto mesa de votación a la que corresponde. Una vez ingresa el material electoral y se entrega a los claveros, este se deposita en el arca triclave, sí o no. De ser así, se registró esta situación en el software. En algún momento durante el ingreso y entrega del material electoral a la comisión escrutadora, se observó que quedara al alcance del público y sin custodia. Este punto 6 tiene que ver con la digitación de resultados y depende de en qué nivel de comisión estemos realizando la observación. Entonces,
La explicación. Los claveros sacan el material del arca clave y se lo entregan a la comisión escrutadora, la cual por cada mesa de votación lee los datos de los formularios E11, recordemos el registro de votantes, y E14 para digitalizarlos a través del software en los formularios E24 y E26. Si usted está observando una comisión escrutadora municipal de municipios unificado o una comisión general, departamental o del Distrito de Bogotá, se salta esta sección. Esto corresponde a las comisiones de menor nivel. Entonces vamos con la pregunta 6.1. ¿Se identifica alguna alteración o afectación en el embalaje del material electoral? Que son las bolsas con los votos de cada mesa. Si de pronto hay alguna perforación, algún rasguño, algún problema que no esté bien sellada, vamos a documentar eso y vamos a especificar cuáles fueron las afectaciones que vimos, sea en las bolsas con material o en algún tipo de documento. Ahora, si nosotros observamos y digamos dentro del proceso se nota que hay algún problema, alguna alteración en el embalaje del material electoral, estas afectaciones tienen que estar consignadas en un acta o formulario. Entonces acá vamos a señalar en cuál formulario quedó esa constancia. Al inicio del escrutinio se mostró a los asistentes que el archivo de la base de datos estuviera en blanco, así como los E24 y E26 de inicio del sistema. De nuevo, esto es clave estar en el principio, en el momento de instalación de todo. Tenemos que ver cuándo se hace la entrega del software, cuándo se inicia el proceso de escrutinio para poder hacer esas verificaciones. Si no se observó desde la digitación de la primera mesa de votación, se pasa a la siguiente pregunta. Antes de digitar los datos de votación, los escrutadores consultan el número de votantes registrado en el formulario E11 o en el E14 y digitan la misma cifra en el software. Recordemos que, como explicamos ahorita, tienen que coincidir los números de votantes y el número de votos. Entonces, la cantidad de votantes que participaron y que efectivamente constan en el documento, en el formulario E11, tienen que corresponder con el número de votos que se incluyó en el formulario E14. Entonces esta pregunta va hacia lo mismo. La cifra debería ser igual porque si no, si es mayor el número de votos, tenemos que proceder al procedimiento de la nivelación de la mesa. Esta pregunta que está acá en amarillo es una que se agregó nueva frente a una versión anterior del formulario, por eso está resaltada y también porque es una de las más importantes frente a las inconsistencias que nosotros podemos detectar. Es uno de los puntos a los que tenemos que estar más atentos. Entonces, se detectaron inconsistencias entre el número de votantes registrados en el formulario E11 y el formulario E14. De responder sí, explique cómo se resolvió. Puede haber otro tipo de inconsistencias que en realidad se refieran a que el número de votantes registrados en el E11 sea mayor al formulario E14. En ese caso no es necesaria la nivelación de la mesa porque antes nos están faltando votos, no nos están sobrando, pero en muchos casos las comisiones lo que deciden es oficiosamente proceder al recuento de votos para confirmar si de pronto se hizo alguna anulación equivocada de un voto, si hay algún tipo de inconsistencia, digamos para detectar y dar constancia de que hay una explicación o que puede haber algún tipo de situación de error humano que haya causado esa situación, para verificar que las cifras tengan correspondencia. Entonces acá vamos a especificar cómo se resolvió. Puede ser nivelación, puede ser que no se haya hecho nada, porque la ley no especifica que se tenga que hacer obligatoriamente algo en caso de que haya menos votos que votantes, pero también puede ocurrir que oficiosamente se haga el recuento de los votos. Siguiente. Se escaneó el formulario E14 y se confirmó que sea del puesto y mesa que se está escrutando. 6.7. Durante la digitación de resultados se proyecta el formulario E14 de la mesa escrutada para que el público pueda verificar la correcta digitación. En caso de que sí, son legibles los datos proyectados en el formulario E14. Ese era el otro punto que mencionábamos ahorita. No solo se trata de que haya una proyección, sino que además haya un espacio para proyección y sea adecuado para que se pueda hacer ese control, para que se haga ese ejercicio de transparencia y las personas puedan efectivamente comprobar lo que se está ingresando. En caso de que sí, son legibles los datos proyectados en el formulario E24.
Y la 6.11, que tiene básicamente la misma historia que la 6.5, es nueva y es muy importante que le prestemos atención. Alguna de las personas presentes manifestó la existencia de inconsistencias entre los datos capturados en el software y los que aparecen en el formulario E24. De responder sí, explique cómo se resolvió. Esta fue una de las situaciones que en las elecciones legislativas pudimos notar que ocurrieron en un par de ocasiones, no fueron masivas, pero sí hubo algunos casos en los que hubo pequeñas inconsistencias y problemas técnicos en el software que pidieron que la información fuera consistente y no quedara adecuadamente consignada en el formulario E24. Entonces, de pronto, hasta ese punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo, continuamos. El punto 7, reclamaciones, reconteos y modificaciones durante la digitación de resultados. Durante el escrutinio de las mesas, los testigos electorales pueden presentar reclamaciones y pedir el reconteo de los votos de una mesa. O bien, la comisión escrutadora puede hacerla de oficio o por reclamaciones que vienen anexas desde los puestos de votación o por inconsistencias que encuentren en los formularios. ¿Se presentaron reclamaciones o modificaciones de votos en el desarrollo de los escrutinios? ¿Sí o no? En caso de que respondamos que sí, hay que diligenciar el siguiente cuadro que está como anexo. Aquí está. Esto es muy importante para que nosotros podamos identificar en dónde exactamente se realizó ese procedimiento. Entonces acá tenemos puesto, vamos a identificar el puesto de votación, la mesa, vamos a decir el motivo del recuento, si fue por reclamación en mesa, o sea, el documento anexo al E14, por reclamación en comisión o si se ordenó de oficio. ¿Cuál fue la causal de reclamación? Tienen que especificarla cuando la invoquen. Entonces, tomamos nota atenta de eso y vamos a decir si se negó la reclamación. Cuando haya un recuento, cuando se realice el recuento, vamos a especificar entonces el resultado. Vamos a trazar cuál es la votación inicial, cuál fue la votación luego del recuento y cuál fue la diferencia. Puede ser que haya X número de votos de más, X número de votos menos, o simplemente se mantuvo igual y no hubo ningún cambio. Pero en todo caso es importante que documentemos todas ese tipo de modificaciones. Listo. La última sección de esta parte, 8, suspensión y reanudación del escrutinio. Durante el desarrollo de los escrutinios se pueden presentar suspensiones por diversos motivos. Adicionalmente, la ley establece que el escrutinio puede ir hasta la medianoche del domingo. De no terminarse, este podrá reanudarse al día siguiente a partir de las 9 a.m. y hasta las 9 p.m. Entonces, primera pregunta, ¿se realizó alguna suspensión del proceso de escrutinio? En caso de que sí, ¿cuál fue la causa? Vamos a especificarla ahí. 8.3. ¿Alguien solicitó los formularios y actas parciales del escrutinio? En caso de solicitud, la comisión escrutadora entregó en medio magnético formularios de 14, de 24, de 26, archivos planos y formularios parciales de escrutinio. Como nos mencionó Diego anteriormente, esa es la información que deberían entregar. Y la última, los miembros de la comisión escrutadora se registraron a través del lector biométrico para realizar el escrutinio. Recordemos que es fundamental que se haga la verificación de la identidad de las personas que hacen parte de la comisión escrutadora. Bueno, que hay unas calidades especiales y por eso es que se escogen. Es fundamental verificar que sean las personas que están autorizadas para ello y lo que se dispone en ese caso es la identificación biométrica. Listo. Vamos entonces a la sección 9. En caso de fallo de equipos. Esta sección solo se diligencia si observamos algún fallo en los equipos utilizados en el escrutinio. Primero, ¿el lector biométrico falló en algún momento en el registro de los miembros de la comisión escrutadora? ¿Sí o no? ¿Se detuvo de manera fortuita el escrutinio? Daño del equipo, suspensión de fluido eléctrico, etcétera. ¿Observó alguna falla técnica durante el escrutinio? En caso de que se responda afirmativamente a alguna de esas preguntas o de haber observado una falla técnica, al final del formulario, antecitos del anexo, hay un espacio para que se
especifique cuál es, se detalle con mayor nivel de precisión. Cierre del escrutinio. El escrutinio finaliza cuando la totalidad de los E14 han sido digitados en el software. Si el escrutinio es auxiliar o municipal no zonificado, o cuando los E24 del nivel anterior del escrutinio han sido cargados al sistema, en caso de que sea municipal zonificado o general. Entonces, ¿en qué hora y fecha finalizó el escrutinio? Al terminar el escrutinio, ¿hay testigos electorales presentes? Al terminar el escrutinio, ¿hay miembros de los entes de control presentes? La comisión escrutadora imprimió y firmó cada página de los formularios E24 y E26. La comisión escrutadora imprimió y firmó el acta final en el acta general de escrutinios. La comisión quemó un CD con los datos del escrutinio o los guardó en algún otro medio magnético. La comisión escrutadora entregó en medio magnético formularios E24, E14, E26, archivos planos y formularios parciales o finales del escrutinio. La comisión reunió los formularios, el acta general de escrutinio y el CD en un solo empaque, bolsa o caja. El material de la comisión escrutadora fue transportado hacia la siguiente comisión o conservado en el arca triclave de forma segura. Si se responde no a la pregunta frente al material y su conservación, vamos a especificar por qué. Acá está el glosario de formularios, mencionamos muchos así que es importante contar con esto. Y acá tenemos un espacio adicional para las observaciones. Ese es básicamente el formulario, ya luego tenemos el código de ética y, como habíamos visto, el anexo. Carlos, perdón, otra vez tenemos una pregunta en el chat. Sebastián nos pregunta dónde suelen terminar las bolsas con los votos después del escrutinio en cada comisión. Bueno, ahí entonces para responder este tema, les recuerdo, la registraduría, pues en este caso se vuelve el custodio de esta información al terminar el escrutinio. ¿Por cuánto tiempo? Durante 4 años, obviamente para verificar en caso de cualquier demanda los resultados electorales. Este material es resguardado hasta la próxima elección, en donde normalmente en las sedes de la registraduría. Como bien explicaba Carlos hace un momento, las escrutadoras de menor nivel son las que se encargan de manejar este material electoral primario, por ponerle algún calificativo. Entonces, en las registradurías correspondientes a cada municipio es donde se resguarda este material. No sé si tengamos otra pregunta para mirar puntualmente sobre el formulario de observación. No se escuchó si el tema de la respuesta es no, ¿qué se hace en ese caso del depósito del material de votación? Perdón, Juliana, no entendí la pregunta. ¿Te refieres a la última pregunta, frente a si el material de la comisión escrutadora fue transportado hacia la siguiente comisión o conservado en el arca triclave de forma segura? Sí, así es. Si me escuchan bien, es que estoy hablando y no sé si me están escuchando. Es sobre eso. Sí, pues ahí simplemente se tiene que especificar la razón que dieron para que no se hiciera el transporte del material. Pues normalmente lo que ocurre es que se sellan, digamos, en el caso de los votos de las papeletas, se sellan en unas bolsas y luego se conservan y se transportan, como nos mencionó Diego, son resguardados en la registraduría. Entonces, si no se le da ese tratamiento, tiene que haber alguna razón que se aduzca y normalmente los testigos van a hacer alguna pregunta al respecto o los entes de control y pues en ese caso consignamos cuál es la explicación que dieron para esa situación. Exactamente, y simplemente por complementar, recordemos que entonces además del material en estas comisiones de primer nivel, por ponerle un calificativo, digamos los CDs o la información que salga de esta comisión y que iría al siguiente nivel, también debe estar pues debidamente marcada en los sobres correspondientes y pues tendría también el mismo tratamiento de entrega y custodia a los siguientes escrutadores o claveros según sea el caso de cada comisión.
Hasta ahí fuimos claros. Claudia García levantó la mano. Buenas tardes para todos y para todas. Yo no sé si ya tocaron bien este tema del protocolo de comunicación en cuanto a los observadores de escrutinios. O sea, procedemos igual como los observadores del día de elecciones que no deben simplemente consignar las anomalías, las observaciones y no deben interactuar con nadie ni darle información a nadie, solo a las coordinaciones reportan. ¿Seguimos con esa misma protocolo? Claudia, muchas gracias por la pregunta. Sí, señora, efectivamente, pues nosotros estamos allí en el mismo rol de observación. Por las condiciones del escrutinio, pues en cierto modo podemos ser un poco más activos frente a la interacción con, pues, con los escrutadores y demás, pero pues obviamente nuestra competencia no se centra en el tema pues ni de reclamaciones ni de verificación de lo que ocurra dentro de la comisión. Vamos otra vez en el mismo modo de la observación impuestos, de verificar pues el estricto cumplimiento de las normas, que es lo que miramos en este momento en el formulario. Hasta ahí, sí estoy claro. Sí, pues entiendo que seguimos como el mismo protocolo de guardar pues como silencio prudente, cualquier anomalía o situación, reportarla a la coordinación y pues seguramente si alguna pregunta o alguna orientación se nos solicita y la podemos resolver, me refiero a los observadores de escrutinio, pues que ellos las puedan dar, eso siempre nos sucede. Tal cual, sí, señora. Entonces, en lo que podamos pues ser de utilidad, desde que no nos metamos directamente con el material o con el procedimiento, que no es la idea, pues obviamente se puede ser un poco más partícipe en ese sentido. Perdón, tengo aquí otra pregunta en el chat. María Elena nos pregunta, ¿desde Cartagena los escrutinios se llevarán a cabo a nivel del distrito o abarcan distrito o departamento? Bueno, Cartagena es de estas zonas bien particulares que tiene también comisiones auxiliares, entonces al ser una ciudad pues un poco más grande, está dividida pues, por zonas y tiene sus escrutinios auxiliares y estos pasan a un nivel municipal en este caso, y se tendrá también el escrutinio general ya a nivel departamento que abarca los municipios del departamento de Bolívar. Entonces es, a diferencia digamos que de Bogotá, que solo tiene las auxiliares y se hace uno general para Bogotá por la magnitud. El caso de Cartagena sí tiene los zonales, el municipal, y pasa al general del departamento. Dayana Suárez levantó la mano. Bueno, es una pregunta respecto al tema de si nosotros podríamos tener los formularios, pues previo a elecciones, obviamente. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, desde registraduría, pues van a ser unos simulacros y pues la MOE en Boyacá va a estar como en esos ejercicios. No sé si nosotros podríamos tener como unos borradores de esos formularios para nosotros ir haciendo también ese ejercicio, pues en ese simulacro. Dayana, bueno, creo que ese sería un elemento a tener en cuenta. Creo que es importante también para nosotros ser parte del simulacro en ese sentido, y lo podemos evaluar perfectamente con el equipo de calidad de elecciones para intentar contar con formularios, pues, borrador, entre comillas, para el ejercicio del simulacro en cada una de las regionales. Yo, pues, en principio no le veo ningún problema para eso. Listo, gracias. Con gusto. Diego. Diego. Con Hugo. Hola, Hugo. Sí, señor, siga. No, solamente para lo que estaba diciendo Dayana, en 2 minuticos le subo al drive que tienen de recursos el formulario de escrutinios. Perfecto, entonces en ese sentido, ya con ese material, pues podríamos tenerlo también para el ejercicio del simulacro. No hay ningún problema con que vayamos ensayando ese pedazo. No tengo más preguntas en el chat por acá. Manos levantadas. Muchas gracias. Listos.
Cualquier otra cosa que les haya surgido, una duda que hayan anotado de pronto sobre el formulario, no sé, algo que haya quedado pendiente, pues este es el momento, mejor dicho. Ujú. Bueno, entonces creo que no tenemos más preguntas. No sé si de pronto Carlos, Tania quieran enfatizar o puntualizar algo sobre el ejercicio del escrutinio. Diego, con Hugo Sí, nuevamente. señor. Solamente para aprovechar el espacio para decirles que hoy es el día de cierre de creación de observadores en la plataforma para que tengan en cuenta. Yo descanso un ratico ahorita y a las 12 de la noche estoy entrando a cerrar plataforma y a descargar observadores para mandar solicitud al CNE. Listo, Hugo. Súper importante ese aviso parroquial. No olvidar, por ejemplo, ese tema de la carta de observadores. Recuerden ser muy juiciosos en el tema de la plataforma, de hacer la discriminación, si se quiere, en este caso positiva, de los observadores que serán de puesto, que serán itinerantes, las personas de su equipo de oficina y obviamente, en este caso, los observadores que nos van a acompañar en los escrutinios. Es algo supremamente importante para tener un consolidado general de la observación que vamos a tener en este proceso de elección presidencial. Simplemente entonces, ya para cerrar y no demorarnos más, unos recuerdos súper importantes del tema de los horarios. Fue desde el formulario, obviamente en la capacitación fuimos muy enfáticos de lo que va a pasar y las jornadas o los momentos en los que se inician los escrutinios. 3:00, súper importante estar en el sitio. Es una cosa que pues si bien podemos averiguar con los registradores, creo que nosotros también vamos a contar con esa información para poderla compartir en el tiempo que sea necesario y pues facilitar la llegada de ustedes a este sitio también es supremamente importante para arrancar en tiempos. Verificar muy bien entonces en qué nivel o qué niveles de escrutinio vamos a acompañar. Ya vimos que tiene sus particularidades. No es lo mismo un escrutinio zonal o municipal no zonificado de uno general, por ejemplo. Entonces, por favor, tener en cuenta este pedazo para, pues, digamos que distribuir de la mejor manera el ejercicio de observación en cada una de las regionales. Dayana nos levantó la mano nuevamente. Sí, es que justamente cuando tú estabas hablando del tema de los formularios, no sé si lo dijiste o bueno, no sé si lo escuché, y es justamente, bueno, nosotros desde las regionales, ¿qué hacemos pues con esa información? Nosotros también vamos a tener como un espacio en la plataforma pues de elecciones o algo así para subir esa información. De acuerdo, Dayana, creo que, no sé si Hugo nos puede ayudar más con este desarrollo más logístico de lo que pasa después de del ejercicio de observación de escrutinios. Diego, estos formularios digitalizados, escaneados. Y listo, ya en FIS, o sea, digitalización del formulario, no subida en plataforma. ¿Sí entendí bien? Sí, es que en la plataforma no tenemos en estos momentos habilitado para escrutinios, entonces los necesitamos escaneados, por favor. Listo, perfecto. Entonces ya con esa recomendación que nos da Hugo, pues el mensaje en este caso sería todos los formularios que se diligencian de escrutinios, por favor, el scan y lo comparten directamente con nuestro equipo de calidad de elecciones para poder pues hacer la sistematización de esta información y que quede incluido en los respectivos informes. No sé si se me queda escapando alguna otra cosa que no hayamos tocado, una pregunta que haya surgido hacia el final. ¿No? Bueno. Entonces, no siendo más el motivo por el cual yo creo que hemos pues, acabado este pedazo, obviamente la grabación será también que parte de este material que queda subido para ustedes en el tema de la capacitación, junto con los formularios y obviamente las presentaciones que mostramos el día de hoy para tener entonces este material. Obviamente para ustedes y en caso de don Gustavo, como nos decía hace un rato, para que también se pueda replicar con los demás observadores que no nos pudieron acompañar hoy.
En ese caso, pues les agradezco inmensamente que nos hayan acompañado en este espacio. Cualquier duda, pregunta que vaya surgiendo sobre la marcha, pues obviamente estamos muy atentos a responderla. Lina nos levantó la mano antes de... Hola Diego, ¿cómo estás? Mira, una pregunta, pues en el caso mío que no estoy, digamos, tan directamente vinculada con la Regional Norte de Santander, pero que voy a ser observadora de escrutinios en Ocaña, ¿cómo haría para recibir la grabación de la capacitación y el correo y las diapositivas que se proyectaron? Bueno, Lina, ahí en ese caso, pues vamos obviamente ya estaría la acreditación. En la acreditación, pues están todos tus datos de contacto. En ese caso, pues miramos cómo hacemos llegar la información tanto de la capacitación como los formularios y demás. Ya es un trabajo más logístico que hacemos al cierre de la capacitación. No habría ningún problema en ese caso. Listo, vale, perfecto. De todos modos, en el chat voy a dejar mi correo, pues por si algo, ¿listo? Perfecto, muchísimas gracias. Vale, gracias. Listos, entonces nuevamente muchas gracias. Ya no es más por el día de hoy. Cualquier cosa otra vez les reitero, si surgen preguntas sobre el camino, pues para eso estamos. No sé si de pronto Hugo nos tenga un mensaje parroquial para cerrar y ya no sería muchísimo más. Muchas gracias y buena tarde. Muchas Gracias. Solamente Muchas gracias. recuerden la capacitación de digitadores mañana. Mañana es para digitadores. Listos, muchísimas gracias, que estén muy bien. Tomo los correos que están aquí en el chat antes de y ya. Pero ya estoy anfitrión. Esto pues yo lo tenía de lo primero que yo hice, pagarlo todo esto. Gracias y hasta luego. Mil gracias, feliz tarde. Gracias, felicidades.